La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el temor de Dios o el temor a Dios. Vamos a mirar cómo, hermanos, nos conviene tener temor de Dios. Y vamos a mirar cómo lo podemos obtener. Sin temor a Dios, sin temor de Dios, no podemos caminar bien con el Señor. ¿Ok? Con el temor de Dios podemos tener vida en abundancia, vida eterna. ¿Ok? Entonces aquí vamos a estudiar. Fíjense, esto, hermanos, tiene que ver con el trato a nuestro prójimo, con el trato a nuestro semejante. En todo caso, lo que Dios quiere es que nos amemos los unos a los otros, que seamos humildes. Si se fijan, todo ser humano en la carne, de alguna forma queremos poder, queremos dominar a las personas, tener de quién enseñorearnos. Esto es cierto como padre, como esposo, como esposa, como madre, como supervisor, como supervisora, como gobernador, gobernadora, como senador, como presidente, como... De alguna forma todos queremos gobernar. Entonces resulta que el Señor quiere no que gobernemos, sino que sirvamos. Servir a nuestro prójimo, hermano. A eso vino Jesús, a servir. A servir. Ese es el tipo de gobierno que quiere Dios, servir. Entonces en la carne no podemos, porque el pecado mora en nosotros. Así como está en Romanos, no hay justo no hay ni siquiera uno. Y él saca el libro de los Salmos estas palabras. No hay temor de Dios delante de ellos. Ahí estaba hablando tanto de judíos como de gentiles. Entonces necesitamos el temor a Dios. ¿Y cómo lo obtenemos? A esto se le conoce en Proverbios como la sabiduría. La sabiduría es un espíritu de Dios, que es uno de los 7 espíritus que le fue dado a Jesús. Vamos a mirar la sabiduría, el libro de Proverbios. O sea, cuando se habla de sabiduría se está hablando de Jesús. Jesús es sabio, es el más sabio de todos. Salomón fue un hombre sabio y de hecho Jesús dice: vino la reina del sur a escuchar la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón. Mucha gente ni siquiera iba a verlo porque decían que era un falso profeta. Entonces, necesitamos conocer a Jesús, hermanos. Necesitamos la sabiduría. Entonces, con la sabiduría, o sea, con el Espíritu de Jesús, podemos caminar bien. Yo voy a tomar el versículo de base, Salmo 34:7. Fíjense bien, hermanos. El ángel de Jehová, no Gabriel, no Miguel, el ángel de Jehová, o sea, Dios mismo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. ¿Saben lo que quiere decir eso? Él nos defiende cuando tenemos el temor a nuestro Padre Dios. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Yo le iba a poner a este título el espíritu versus la carne, o el dinero versus el Espíritu Santo, pero no, o sea, lo voy a dejar así, el temor a Dios o el temor a Jehová. Entonces, o la sabiduría. Salmo 34:11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿A qué vino Cristo? A enseñarnos el temor a Dios, a nuestro Padre Dios. ¿Ok? Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, no mentirosos.
todos justos. Los juicios de Dios, nuestro Padre Dios, son todos justos. Esto es lo que predicamos, hermanos, los cristianos. El juicio de Dios es limpio, dice la palabra de Dios. Salmo 34:4. Busqué a Jehová. Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tenemos que buscar a Dios? Sí, hermanos, sí, tenemos que buscar a Cristo Jesús. Y nos libra de todos los temores. Así como dice en Primera de Juan. Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O en palabras de Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, andamos buscando la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su Lord permanece para siempre. Entonces, ¿qué nos enseñó Jesús? ¿Qué nos dijo? No teman, manada pequeña. No teman. No tengan miedo, no sean miedosos. No tengan miedo. Estas no son sugerencias, hermanos. Son mandamientos de Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todo comienza con el temor a Jehová. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sin sabiduría no hay enseñanza. No hay enseñanza. Y fíjense, yo ahorita, para que vean aquí, tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjense bien. Nos vamos a Romanos 14:15. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y él hace una promesa. Si ustedes me aman, ¿quién es el que ama a Jesús? El que guarda sus mandamientos. Y si los guardan, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con él. O sea, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero ¿qué hay que hacer? Ya tenemos el espíritu de sabiduría, ya lo tenemos. Y eso lo obtenemos cuando creemos al evangelio. Recibimos el espíritu para creer de verdad. Entonces, ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que hace Satanás para que la gente no crea? Usar el mundo o torcer la palabra de Dios. Fíjense en el 17 del mismo Juan. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ahí estaba Jesús enfrente de ellos. Entonces, cuando los mandó a predicar, los mandó, dice, de gracia recibieron, den de gracia. Él los mandó y regresaron contentos porque los demonios se les sometían. Y les dijo, no se alegren porque los demonios se les someten. Alégrense más bien que sus nombres están escritos en el libro de la vida.
Pero era necesario que Jesús muriera por todos los pecados de la humanidad. Pero Él hizo la promesa de que Él iba a regresar. ¿Ok? Entonces Él dice que va a mandar el Espíritu. No los voy a dejar huérfanos, dice. Juan 14:26. Mas el Consolador. Cristo consoló a su pueblo, pero se tenía que ir. Entonces aquí dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Quién me enseña a mí esto? ¿Quién me puso aquí para compartir esto? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me enseña todas las cosas. Yo un día compartí aquí en un estudio, les dije, hermanos, pues hay unas cosas que el Señor le comparte a unos, otras a otros. Yo no las comprendo todas todavía, o sea, y yo no sé si voy a llegar a saberlo todo. Y el Espíritu Santo me dice, no, todo. Yo te voy a compartir todas las cosas. Y yo dije, ok, está bien, o sea, Él nos enseña todas las cosas. Entonces, así como me las va enseñando a mí, yo se las voy compartiendo a ustedes. Fíjense bien, yo les voy a compartir algo. Yo vengo analizando todo este estudio toda esta semana. Ahorita es sábado. Sábado 20. Alexa, ¿qué fecha es hoy? 23. Abril 23. Entonces, esta madrugada, el Señor me mostró, o el Espíritu Santo me mostró, estaba yo en una congregación. El Señor me habla mucho sobre sueños. Aunque también lo puedo escuchar. Cuando me está enseñando, yo le hago preguntas y yo le digo, y no es de que yo le pregunte y me contesta en el momento, no. O sea, yo le hago la pregunta y luego ya él me contesta, usualmente en la noche, usualmente o en la madrugada. A veces es durante el día, todo depende de cómo ande, porque a veces ando cocinando o ando haciendo cosas y pues no estoy en el Espíritu. Entonces tengo que estar en el Espíritu para que el Espíritu Santo me pueda hablar. Si ando en la carne, el Espíritu Santo, vamos a decir, afanado, ando cocinando, ando haciendo esto, ando el otro. Entonces usualmente necesito estar en el Espíritu, o sea, enfocado en la palabra de Dios, en oración, y el Señor me habla. O escuchando alguna predicación. Yo a veces escucho predicaciones precisamente para ver qué es lo que está enseñando la iglesia. Entonces yo escucho. Entonces de ahí a veces tomo yo, el Señor me habla, me dice, toma de ahí, haz ese estudio en relación a eso. Entonces yo he estado meditando en relación al temor de Jehová, que yo ya había hecho estudios, pero, por ejemplo, yo le digo, Señor, pues yo sé que en mí habita también el pecado y yo no sé hasta qué punto, pues usted me exhorta. Yo un día le dije al Señor, Padre, exhórteme, Señor, dígame, a ver, hábleme. Hermanos, no me quedaron ganas, así yo mejor le digo al Espíritu, le digo, Padre, pues hábleme a través del Espíritu, porque me dio un temor, hermanos, que nunca he tenido en mi vida. Nunca lo he tenido así. O sea, hermanos, estar ante la presencia de nuestro Padre Dios, no hay un temor más grande que ese, por decírselos así. Entonces, estando haciendo yo esta meditación esta mañana, esta madrugada, estoy yo en una congregación como de unas 800, 900 personas, y yo estoy hincado en oración. Entonces la mayoría de la gente, había como un 5% de la gente hincada. Y era un tiempo en donde deberíamos de estar postrados, que es simbólico, hermano, es en relación a nuestro corazón. Como un 95% de la gente, o sea, no tenían temor de Dios, o sea,
parecía mercado, unos por aquí, otros por acá, unos, a ver, dame chance de pasar, y otros platicando, otras con chicle, ahí masticando el chicle en la congregación, que es simbólico, hermanos. Entonces, de repente, estando yo sentado, oí un ruido estremecedor, y así con mi visión peripheral vision, miré que todos cayeron al suelo, pero no de rodillas. Cayeron al suelo, o sea, contra el suelo. Y era precisamente la presencia del Señor, en donde todos quedaron postrados. Entonces yo estaba así como de rodillas. Es necesario que yo les diga esto. Estaba yo de rodillas, pero vamos a decir que como no totalmente, como que. Entonces cuando el Señor se hizo presente, así como que me acomodé bien, así como diciendo, ay, 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 así como cuando tu papá, cuando tenías 3 años, te agarraba, o tu mamá te agarraba ahí en la sopa, y como que pero algo así, hermanos. Entonces, esta es precisamente la ira de Dios, el tiempo de la ira de Dios. O sea, de que la gente anda como en un mercado, y estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del mundo. Anda como en un mercado, unos hablando de negocio, otros hablando de dinero, otros criticando, no, ya oíste de la vecinita, y o sea, chismeando, y no tienen cuidado de su muerte. No tienen cuidado, o sea, les vale, o sea, no hay temor de Dios. Entonces, es feo, hermanos, es feo estar en la presencia de Dios y estar desnudo. Es feo, hermanos, créanmelo. O sea, hay un miedo que no te puede causar nada aquí en este mundo. El miedo de este mundo es simbólico, nada más, la figura de estar ante la presencia de Dios desnudo. Eso fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron. Cuando el Señor hablaba, ellos andaban escondidos. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Al mundo hay que predicarle a Cristo, ¿okay? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Cristo estaba morando con ellos, y estará en vosotros. Eso quiere decir, fíjense, el nombre de Yahweh quiere decir Dios por nosotros. Por nosotros. Dios estuvo por David, por Gedeón, o sea, él actuó. Pero cuando viene Cristo, el mismo nombre de Cristo, Yahshua HaMashiach, o Yahshua, quiere decir Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo en hebreo quiere decir Dios en nosotros o dentro de nosotros. Él mora aquí en esta parte, aquí es donde lo sentimos, en la de los sentimientos, en las entrañas, y todo debe ser desde las entrañas, así cuando estamos en espíritu, clamando Abba Padre con todas nuestras entrañas. Y dice, y estará en vosotros, en nuestros corazones. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, primero dice que el Padre va a mandar en su nombre al Consolador, en el 14. En el 15 dice, a quien yo enviaré del Padre, o sea, los dos son uno, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, que proviene del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:4. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Juan 16:3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, había un espíritu engañador. Entonces dice Jesús, no, todos esos que vinieron antes de mí son ladrones. Son ladrones. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ahí está la sabiduría. A toda la verdad. Porque no hablará por su propia lengua. Vamos a decir que es Gabriel. Cuando yo les mande a Gabriel, en el nombre de mi Padre, o sea, ¿qué hace Gabriel? Lo que dice Jesús, lo que dice el ángel de Jehová, lo que hace el Padre. ¿Qué hace Miguel? Lo que le diga a Jesús, lo que le diga el Padre. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Así como está en el libro del Apocalipsis. No habló por su propia cuenta, le habló lo que Jesús le dijo. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está, fíjense, con este versículo se mata la doctrina calvinista. Los calvinistas no creen, los testigos de Jehová tampoco, los católicos no se enfocan tampoco en eso. Esto es casi más de los evangélicos, sobre todo los pentecostales, aunque también a veces se van a un extremo. Dios no hace algo sin que antes se lo diga a sus profetas. Esto es en cada generación, hermanos. En cada generación. El Señor habla. Y aquí está. Él les hará saber las cosas que habrán de venir. Así como pasó desde la primera predicación. El Espíritu Santo lo sigue haciendo. Él nos dice, va a haber hambre, va a haber muerte, va a haber, qué sé yo, o sea, falta de pan. Va a venir una angustia porque no va a haber pan. Entonces, si se fijan, por eso yo siempre les digo, en relación al Espíritu Santo, estudien sobre todo Juan 14, 15, 16, Romanos 8. Son capítulos que deben de estudiar y deben de meditar todo el tiempo, hermano, en relación al Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús les da el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué tenían que esperar? Si Él les dijo, Él les sopló el Espíritu Santo en Juan 20:22. Pero les dijo, no salgan hasta que sean llenados de poder. Ahí ya está hablando, hermanos. Una cosa es Gabriel y Miguel y otra cosa es el Padre. Por eso yo les digo, hay una diferencia, hermanos. Hay una diferencia, hay mucha ignorancia en relación a esto. Gabriel, Miguel siempre nos van a conducir a Cristo. Pero una vez que Cristo, o sea, el Espíritu del Padre y Cristo se hacen presente, es el ángel de Jehová. Es el dunamis. O sea, es cuando, por ejemplo, Dios es paz. El Padre es paz. Jesús es la sabiduría. Jesús es la sabiduría. Fíjense, vamos a Apocalipsis 5,
6 al 13. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí están. Son 7 espíritus, hermanos, 7 ángeles. Son 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y aquí los nombra. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué es eso? Que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí está el evangelio, hermanos. Aquí está el evangelio. Señor Cristo Jesús, tú eres digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con nuestro Padre Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones, o sea, billones. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar, aquí están los 7 espíritus, el poder, aquí está, el poder, las riquezas, la sabiduría, ahí está, el temor a Dios, el temor de Jehová, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí están. Son 7 ángeles, 7 espíritus, hermanos. Estos 7 espíritus están delante de la presencia de Cristo Jesús, de nuestro Padre Dios. Estos 7 ángeles son los que se manifiestan en nuestras vidas. Todo comienza con la sabiduría. ¿Cuál es el comienzo de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿A través de qué? A través de este ángel. Y este espíritu lo recibimos cuando escuchamos el evangelio. Ahí comienza la sabiduría, que es el temor a Dios. Sin este ángel, sin este espíritu, no podemos creer. Ya lo vimos en Juan 14, 15 y 16. El espíritu los va a convencer de pecado también, porque ustedes no creen. Ustedes son carnales. Ustedes tienen que ser espirituales. Tiene que ser en espíritu y en verdad. Jesús no recibe gloria carnal de los hombres. Es en espíritu, hermanos. Aquí están los espíritus. El espíritu de sabiduría, el espíritu de fortaleza, el de honra, el de gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y esto es lo mismo que le dicen sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Les enseñan en el Padre Nuestro. Y dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. En realidad al Padre Nuestro se le debe de incluir eso, no nada más: líbranos del mal. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Ese es el Padre Nuestro. Todo completo. Entonces, tomando en cuenta eso, entonces necesitamos el poder de Dios, la sabiduría.
Con la sabiduría vamos a obtener la enseñanza. El Señor primero a mí me dio sabiduría a través del espíritu de sabiduría, que es para seguir a Dios. Esa es la sabiduría, seguir a Cristo. Entonces ya una vez que sigues a Cristo, una vez que ya sigo a Cristo, entonces me da el don, o sea, otro talento, por decirlo así, que es el don de ciencia, el don de conocimiento. Pero no soy yo, es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sabe el Espíritu eso? Porque Él da testimonio de todo lo que oye. Los ángeles son los que llevan nuestras oraciones a Dios. Cuando nosotros oramos, ahí estamos nosotros. Hagan de cuenta que cuando oramos le estamos poniendo leña, avivando la leña para que no se extinga, levantando el fuego. Y si estamos orando y estamos pidiendo por nuestros hermanos, por la misericordia, esas, por ejemplo, en el libro de los Salmos dice, si nosotros seguimos al Señor, dice, Él nos concede las peticiones, los deseos de nuestro corazón, comenzando con Jesús. Nuestro deseo más grande es Jesús. Entonces, pero ya una vez que, si obtenemos a Jesús, ya una vez que le conocemos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir por nuestros hermanos, vivir para nuestro prójimo, no para nosotros. Y aquí lo vamos a leer, ¿ok? Vamos. Ya les expliqué dónde comienza el temor a Dios. Es a través del Espíritu Santo. Es un espíritu, es un ángel, el temor a Dios. Entonces, hay personas, por ejemplo, le dice uno, no hay nada que puedas hacer para ganarte la salvación, ya Cristo lo hizo. El testimonio de Cristo es suficiente para que tengas vida eterna. Entonces, ahí cuando lo predicamos, por ejemplo, yo lo estoy diciendo, pero es lo que a mí me han dicho, el Espíritu. Entonces no vengo solo, es el Espíritu de Dios que mora en mí también. Por lo menos somos dos. Entonces a la persona, no, pero tenemos que ir a misa. No. El testimonio de Cristo te santifica. O sea, la obra de Él es suficiente para que tú seas salvo. Lo único que tú tienes que hacer es tomarlo, es por fe. No por obras. Yo tengo que hacer obras, yo tengo que confesarme, tengo que ir a misa. Entonces ahí ya está el espíritu de Satanás. Ese es un espíritu satánico. ¿Por qué? Porque le está... O sea, tan simple como eso. O sea, ¿eso quiere decir que tú eres salvo por ir a misa y por confesarte? ¿Eso quiere decir que la obra de Cristo Jesús no está completa hasta que tú vayas a misa? Es lo que dice Pablo en Gálatas 2:21. Entonces, ¿pero qué hace que impide eso? El ego, hermanos. Es el orgullo. Es el orgullo, es su propio razonamiento carnal. Entonces, ¿qué necesita pasar en esa persona para que escuche? Hay que dejarlo porque no debemos de dar lo santo a los perros. Un perro es ¿qué hace un perro? Protege su territorio. Entonces, por ejemplo, el catecismo, una persona que protege el catecismo católico y a capa y espada es un perro, simbólicamente. Entonces, no te va a querer escuchar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No dar lo santo a los perros. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Satanás tiene que venir y tiene que darle unos martillazos o unos mazazos a esas piedras para que esas piedras se hagan tierra, para que esté lista para poder escuchar la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso vienen los sufrimientos, hermano. Es el orgullo, es el razonamiento carnal. Entonces vamos en Deuteronomio 13:4, cuando lo saca de la tierra de la esclavitud de Egipto, les dice, en pos de Jehová vuestro Dios andarán, a Él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a Él servirán y a Él seguiréis. Ok, me voy a ir con puros versículos vamos en Proverbios. Proverbios 1:7.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ahí está, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona que se aferra a su tradición, es un insensato. ¿Por qué? Porque están despreciando a Jesús. Que es lo mismo que dice en 3:16. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino a salvar al mundo. Dice, pero esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Les acabo de dar un ejemplo. Esa obra de decir, no, yo tengo que ir a misa y me tengo que confesar, esa es una obra mala. Esa es una obra mala. No quieren aceptar el regalo de la vida. Es gratis, es gratis. Está en Romanos. Por cuanto todos pecaron, todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante su redención, mediante su sacrificio, mediante su sangre. En Él somos redimidos. Entonces, ahora, otra forma de machacar la tierra también es seguir escuchando la palabra de Dios. Esas son las dos formas. Leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Y también el orgullo, ahí donde hay orgullo, Satanás lo va a machacar. Lo va a machacar y lo va a convertir en tierra. Vamos a decir, por darles un ejemplo. Por decir, vengo y le predico el evangelio a una persona. Me dice, no, tienes que ir a misa y tienes que confesarte. Le digo, mira, enfócate en Jesús. O sea, busca a Jesús y Él te va a dar vida y vida en abundancia. No, pero tienes que, esta es la única iglesia verdadera. Y se van sobre sus razonamientos. Ok. Entonces, el Señor trabaja de una forma para bien de ellos, no para mal. Porque Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Pero cuando una persona desprecia a Cristo Jesús, entonces Satanás pide permiso a Dios. Entonces, ¿y qué va a hacer Satanás? Precisamente puede esa persona ir, confesarse y comulgar. Y a la salida de la iglesia, del edificio, bien le puede pasar una calamidad. Que es una forma como diciendo, ok, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos de los que le temen, pero como tú no le temes, Dios no te protege. Entonces la persona se va a confundir. Se va a confundir. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque se van sobre sus propios razonamientos. O sea, hay gente, hermanos, fíjense bien, hay gente que lo están crucificando, está en la cruz. Así como el que estaba en la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Hay personas que están en la cruz. Dicen, ¡no! Y ya le clavaron los clavos y ya está colgado y ya no pueden respirar y están ahí. Y de ahí todavía dicen, ay, no, pero es que Dios quiere que tenga mucho dinero. No, pero es que tenemos que ir a misa y tenemos que confesarnos. Ni aún así se arrepienten. O sea, no entienden la palabra de Dios. Cristo no vino a condenarte, vino a salvarte. Mira cómo está tu vida. Es puro sufrimiento y ni aún así te arrepientes. Ni aún así aceptas a Cristo, que es gratis. Ay, Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:22 al 33. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es lo que yo predico ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisieron oír. ¿A quién no usa Dios? ¿A quién no usa Dios? Dios nos habla de muchas formas.
Pero la forma más común es, él trae a sus predicadores. Les haré saber mis palabras. ¿A través de quién? A través de sus predicadores. Por cuanto llamé y no quisieron oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré en vuestra calamidad. Aquí está hablando la sabiduría. Y me burlaré cuando os viniera lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Ahí está lo que está en Mateo 24 y Lucas 21. Entonces me llamarán y no responderé. ¿Cuál es el contexto? Nosotros venimos y predicamos el Evangelio. Antes de que llegara el Evangelio, Dios no puede usar eso para condenar a las personas, para tratarlas mal. Es una vez que les llega el Evangelio y lo desprecian. Entonces, cuando desprecian el testimonio de Cristo Jesús, que es la justificación, y como consecuencia la salvación, y como consecuencia la sabiduría de Dios en nosotros, para poder aprender, entonces aquí está. Entonces me llamarán cuando venga a ti lo que más temes, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El Espíritu Santo también les dice. El Espíritu Santo les dice en su cabeza: perdona a tu prójimo. No quiero perdonar. No, Señor. Justicia. Dios, pero Dios sabe. Dios te va a castigar. Yo te perdono, pero Dios te va a castigar. Eso no es perdón, hermanos. Una persona que dice eso está amargado, está amargada. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. Una persona que no perdona, Dios no le perdona tampoco. O sea, imagínate, y peor cuando reza todos los días el rosario y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no perdonan. Es pura hipocresía, hermano. Dicen que perdonan y no perdonan. Solamente de labios lo dicen. Entonces viene una persona, los ofenden. Yo te perdono, pero Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios no se queda con nada. Sí, va a empezar contigo que no quieres perdonar. Porque, ¿cómo se va a manifestar Dios? ¿Cómo se va a manifestar Dios en nuestras vidas si nadie nos ofende? Es precisamente en las ofensas en donde se va a manifestar que somos la luz del mundo. Cuando hable el mal de nosotros, tenemos que orar por ellos. Cuando la gente te critique y te dé la vuelta, es necesario que pase eso, si no, ¿cómo le vamos a dar gloria a Dios? No quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados. Aquí está. Y serán hastiados de sus propios consejos. Porque son consejos carnales. Yo así pensaba antes. Yo decía: pues la iglesia más antigua es la iglesia católica. Pues en realidad es la iglesia verdadera, pensaba yo, razonaba yo. ¿Verdad? Pero a mí me enseñaron que yo no debería despreciar a nadie. No desprecien a los testigos de Jehová. Escuché yo a algunos sacerdotes católicos. No los desprecien. No desprecien a ninguno de sus hermanos protestantes. O sea, no tienen el conocimiento de Dios, pero de alguna forma estaban diciendo lo correcto. ¿Cómo vamos a despreciar a las personas pecadoras cuando nosotros somos pecadores? Entonces, yo así pensaba. Entonces, ya fue cuando en el llamado del Señor hacia mi persona, cuando yo dije: no, pues yo le quiero servir al Señor, pero yo no puedo ser sacerdote,
porque ellos tienen o sea, un hombre no se puede casar, y como yo era casado, yo no podía servir ofreciendo misa. Entonces yo dije, pues el Señor a lo mejor quiere que yo sea pastor. O sea, ese era mi razonamiento. Entonces ya, cuando uno le entrega el corazón al Señor, ya el Señor decide qué es lo que, cómo nos va a usar. Entonces yo pensaba que yo iba a pastorear una iglesia, pero simplemente yo digo, pues el Señor me da palabra, yo voy a compartir su palabra. El Señor me puso como evangelista y maestro. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Entonces yo comparto la palabra de Dios. En todo caso, la palabra de Dios está ahí para guiarnos. Pero, el don de ciencia, o sea, hay un ángel que es el que tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Dios se lo da a quien Él quiere. Yo ni siquiera sabía esto, de cómo funcionaba. Entonces, si el Señor es un don de Dios que nos da, como está en 1 Corintios 12, eso es bueno. Casi todos pedimos dones, y sobre todo el de hacer milagros, el de sanación. Pero resulta que el más importante es predicar el evangelio. Ese es el más grande de todos. Que es si yo tuviera todos los dones espirituales, pero no tengo a Cristo, de nada me vale. Porque hay personas que tienen los dones espirituales y son rebeldes. Son rebeldes. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Ahí está. Una falsa doctrina, hay soberbia, hay arrogancia, no es el camino verdadero, es una boca perversa. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La doctrina de los fariseos. Jesús se los dijo, cuídense de la doctrina de los fariseos, que son unos hipócritas, dicen y no hacen. O sea, debemos de predicar a Jesús, hermano, no a nosotros mismos. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí está ya el don de ciencia. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Por ejemplo, a la iglesia, una de las iglesias de las 7 iglesias del Apocalipsis, le dice, tú eres pobre, pero entre comillas dice, pero eres rico, pero eres rico. Y a la de la Odisea, donde dice, porque tú dices soy rico y no necesito nada, no sabes que eres un pobre, ciego, desventurado, estás desnudo. Eso es una falta grave al Señor. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo corregimos el pecado? Con misericordia y verdad. O sea, con el evangelio, hermanos. Con el evangelio. Y con el temor de Jehová, ahí está. Aquí está el evangelio. Fíjense, aquí está Cristo y aquí está el Espíritu Santo. Fíjense bien. Por ejemplo, anda una persona de adúltera, le vas a decir, ¡hey, adúltero, pecador! No. Cuando una persona anda de adúltera, es porque no conoce al Señor. Entonces, ¿qué hay que predicarle? Hay que predicarle a Cristo si tiene oídos para oír. Entonces, si te dice, sí, no, yo sigo al Señor. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, entonces, y no hay cambios, entonces quiere decir que no está escuchando al Espíritu Santo. Fíjense bien, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Está una persona que es adúltera en la iglesia, y aparte está haciendo un servicio, entonces, hermano, ¿me permite compartirle? Sí.
Mire, nosotros todos somos pecadores, todos sin excepción. Usted bien sabe que Cristo murió por nosotros, sí, hermano, amén, gloria a Dios. Ok, pero Cristo nos dio un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que nos dio el Señor? Que nos amemos los unos a los otros. Hermano, yo le animo a que busque al Señor, a Cristo Jesús, para que le ayude en sus tribulaciones. Entonces, si la persona es humilde, a lo mejor puede llorar o qué sé yo. Eso es bueno. Señor, hermano, entréguele al Señor sus debilidades. Simplemente sea honesto. Padre mío, yo sé que ando de adúltero, yo sé que no debo de estar con esta persona, pero no puedo, Señor, ayúdeme, perdóneme. O sea, entrégueselo al Señor y Él le va a ayudar. Simplemente confiésele su pecado. Y Él es bueno para perdonarle. Y Él le va a ayudar. Porque le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero una persona que dice, no, hermano, o sea, yo no estoy pecando, o sea, eso el Señor lo permite, es que en realidad mi esposa me engañó, a ella, su esposo lo engañó, entonces no es pecado. No van a tener paz, nunca van a tener paz, porque no hay paz para el impío, porque esas personas no pueden ser la luz del mundo, porque así vive la gente del mundo. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado, o sea, con el Evangelio. Entonces esa persona, el Espíritu Santo, le va a decir, y con el temor de Jehová, o sea, con el Espíritu Santo, los hombres se apartan del mal, también así como está en Romanos 2:4. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, no para muerte, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Eres pobre, pero eres rico. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todos los rebeldes. Fíjense, yo quise poner aquí este versículo para tener conciencia, hermanos, de ser misericordiosos con los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que creen que son la iglesia caminando con Dios, pero en realidad no, aman el mundo. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Fíjense bien. Levítico 19:14. No maldecirás al sordo. ¿Quién lo hizo sordo? Dios. No lo maldecirás. O sea, sordo para escuchar el evangelio. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. Esto en la carne lo podemos ver. O sea, se ve mal que una persona hiciera esto en la carne. Bueno, es simbólico de espiritual también. No debemos de maldecir al sordo, al que no quiere escuchar el evangelio. Viene Jesús, quiere entrar en una aldea y no lo reciben, y le dicen dos de sus discípulos, Juan, Señor, ¿quieres que vamos a hacer descender el fuego del cielo, así como lo hizo Elías? Y Jesús los regaña. Ustedes no saben de qué espíritu son. Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvar el mundo. Entonces las personas que no quieren escuchar, a los de afuera los juzgará Dios. Pero ¿cómo los juzga Dios? Cristo no vino a condenar al mundo. O sea, estas personas están apartadas de Dios. Llega un punto en donde se les predica el evangelio, no lo quieren escuchar. Bueno, van a tener sus aflicciones. Entonces ya cuando la tierra sea machacada, sea preparada, puede venir otra persona a predicarles el evangelio.
Pero como les digo, hay personas que ni aún en la cruz se arrepienten. Pero bueno, nuestro trabajo no es maldecirlas. Nuestro trabajo no es maldecirlas. Números 12:8. Cara a cara hablaré con él. O sea, vinieron y hablaron mal de Moisés y el Señor les dice, Moisés es el hombre más humilde de toda la comarca y ustedes no tuvieron temor de hablar de él. Dice, yo cuando hablo con los hombres, hablo a través de sueños, a través de visiones, pero no así con Moisés. Con Moisés yo hablo cara a cara con él. Entonces los regaña, les dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés es figura de Cristo. ¿Cómo hablaba Cristo con el Padre? Cara a cara. Cara a cara. Pero a nosotros, ¿cómo nos habla Dios? En sueños. A mí en sueños. En sueños yo nunca he tenido una visión. En sueños y escucho la voz de Dios, la voz del Espíritu. Pero hay personas que tienen visiones también. Entonces, pero también somos siervos de Dios. Entonces hay gente que no tiene temor de hablar de un siervo de Dios. Salmos 37:16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Salmo 39:6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Salmo 52:7. ¿Por qué la gente se le dice y agarra estos versículos y simplemente los desecha? O sea, cristianos que dicen seguir a Cristo y desechan estos versículos. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Ahí está. Eso es maldad. Poner la confianza en las riquezas. Ahora, siempre ha habido preguntas. El hecho de que una persona tenga riquezas, ¿lo aparta de Dios? No, hermanos, no. O sea, no es lo mismo una persona que nunca tuvo riquezas y siempre anda buscando las riquezas, a una persona que es de sangre azul, que es de abolengo, o sea, que es de dinero. O sea, por ejemplo, una persona que siempre viene de una familia multimillonaria, o sea, tienen dinero. Ellos, vamos a decir que Panchito es de un apellido que tiene, no olvídate, su familia es dueño de ciudades enteras, compañías grandísimas. Vamos a decir de un Buffett, Warren Buffett. Es un hombre adinerado. Su esposa era cristiana y de hecho ella le decía, ¿para qué quieres tanto dinero? Habías de ayudar a los pobres. Y ella le decía una y otra vez y él nunca escuchó a su esposa. Que por cierto, Warren Buffett no es un hombre presumido, él anda en un carrito de esos viejitos ahí. Pero cuando un día se murió su esposa y le pesó mucho eso, lo que le decía a su esposa. Entonces él ya una vez que su esposa murió, él decidió donar miles de millones de dólares a alguna causa. Yo no sé cuál causa fue. Y de hecho él tuvo una conversación con Bill Gates. Y de ahí sale, por ejemplo, donde comenzó una organización donde su esposa es el presidente o la presidenta. Creo que ya se separaron Bill Gates con su esposa. En donde llevaban computadoras a las escuelas, sobre todo allá en África. Eso es bueno. Entonces, por ejemplo, los hijos, los nietos de Warren Buffett, ellos saben que en las riquezas no está la felicidad. Ellos ya lo saben. ¿Por qué? Porque son ricos. Entonces, Dios no vino a condenar a la descendencia de Bill Gates o de Warren. No, hermano.
No. Ahora, Dios puede usar a estas personas para que compartan con la iglesia. Y ellos no necesariamente tienen la confianza en el dinero, porque cuando lo han tenido, saben que no han sido felices. Entonces, el hecho de tener dinero no es pecado. El pecado es cuando la gente no tiene contentamiento con lo que tiene. Y buscan las riquezas, la fortaleza, la seguridad. Entonces, la gente que usualmente anda buscando eso, es porque no lo sabe. Entonces ya una vez que lo tiene, una vez que la gente tiene el dinero y se da cuenta que en realidad es lo mismo, o sea, es igual que cuando eras pobre. Vas a tener los mismos problemas. O sea, lo único que hacen es a lo mejor viajar en mejores aviones, vivir en casas más grandes, manejar carros más grandes. Usualmente la gente anda trabajando, entonces las vacaciones en realidad no son duraderas, son, sobre todo, hermanos, ese vacío. Hay un vacío aquí que tenemos. Ese vacío no lo puede llenar nadie excepto Cristo y nuestro Padre Dios. Ya nacemos con ese vacío. Entonces, la cosa es de que la gente que nunca ha tenido las riquezas piensa que en las riquezas está el contentamiento, pero... Y hay gente que se muere sin saberlo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo las riquezas y se murió buscando las riquezas pensando que le iba a encontrar. Pero yo me di cuenta a través de la lectura de muchos millonarios que escribieron libros, autobiografías, y que dijeron, pues no hay contentamiento en la riqueza. Y yo les creo. Yo ya les creía antes de leer la Biblia, pero yo no sabía que había un contentamiento que yo no conocía, que es el de Cristo Jesús. Confiar en la multitud de sus riquezas es maldad. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Ahí está. En el Salmo está hablando de los testimonios que hizo Dios con el pueblo de Israel contra Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto y hasta la fecha ahí, pero que en todo caso es profecía. ¿De qué testimonio estamos hablando aquí? El testimonio de Cristo. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Cristo Jesús, que sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, le abrió los oídos a los sordos, sanó a los paralíticos, resucitó muertos, dio testimonio que es el Hijo de Dios, dio testimonio de que la vida sigue, de que Él es el dador de la vida. Me he gozado en el camino de tus testimonios, Cristo Jesús, más que toda la riqueza de este mundo. Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira de Dios, mas la justicia, que es a través del Evangelio, librará de muerte. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres, yo pretendo ser pobre, y tienen muchas riquezas. Y yo lo sé, hermano. Yo soy pobre, pero soy rico. Lo sé, por su palabra. Proverbios 14:24. Las riquezas de los sabios son su corona. ¿Qué dijo Pablo cuando terminó la carrera? Primero hay unos versículos donde dice, yo ya soy perfecto porque sigo a Cristo. Nosotros los perfectos, dice. Pero
habla también acerca de que no ha terminado la carrera. O sea, no es perfecto. ¿Por qué? Porque no ha terminado la carrera. Entonces hay que terminar la carrera de la fe. Entonces, pero ya una vez que la termina, dice, he terminado la carrera. He guardado la fe. Me espera mi corona. Me espera mi corona. O sea, hermanos, cuando nosotros seguimos a Cristo en este mundo, ya somos ricos. Porque así como vienen contra nosotros, por un camino, por 7 caminos se van. Si tenemos temor de Jehová. La bendición comienza ya aquí. Pero cuando termina la carrera de este cuerpo en este mundo, Dios alarga nuestra vida. O sea, en el reino de Cristo. Ya está aquí. El que desprecia a Cristo, su carrera termina corta. Entonces, pero el que sigue a Cristo, el que tiene temor a Dios, su vida es más larga. Por ejemplo, vamos a darle 100 años a una persona que anduvo aquí en el mundo y anduvo ahí, que sí, que no, que sí, que no. O sea, negó a Cristo. Vivió 100 años. Y vamos a decir que los vivió bien, entre comillas, con dinero, con lujos. Pero una vez que se muere, se da cuenta de las verdaderas riquezas. Entonces él quiere reinar con Cristo y no va a poder. No va a poder. Entonces el pobre, el que nunca tuvo nada, el que más sufrió, aún si nunca conoció el Evangelio, ese fue el que más sufrió, porque ni tenía Cristo, ni tenía dinero, no tenía nada. Los últimos eran los primeros. Entonces esas personas se van al seno de Abraham y siguen en el reino de Dios. Se alarga su vida. Entonces, Cristo seca todas sus lágrimas. Por eso se le alarga la vida aún. En este mundo, 1000 años. En el mundo de Dios, un día. Proverbios 19:4. Las riquezas del mundo traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Muy típico, es de lo que habla Santiago. Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Aquí es literalmente, ¿ok? Sabemos que nosotros somos ricos con Cristo, pero aquí está hablando, vamos a decir, del sustento de cada día. Señor, no me des pobreza ni riquezas, porque si soy pobre, a lo mejor voy a robar o qué sé yo. Ese es el entendimiento que tiene aquí. Pero nosotros ya sabemos, o sea, nosotros debemos de estar contentos con lo que tenemos. Yo estoy contento con lo que Dios me da. Eclesiastés 4:8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Yo les voy a dejar de tarea, hermanos, que mediten Ezequiel 28 del 1 al 19. Aquí está hablando de Satanás, pero también está hablando del pueblo de Israel. Y también pudiera estar hablando de nosotros si se nos sube el ego, hermanos. Vamos a leerlo. Déjenme ver dónde voy. 1:9. Creo que hay tiempo. Vamos a meditarlo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor,
Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Fíjense bien, hermanos, ¿ok? En este contexto. Cuando una persona se enfoca en tener dinero, se convierte en un Dios. Se convierte en un Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 20 dice, no te harás a imagen y semejanza de lo que esté en este mundo. Porque si haces eso, entonces vas a ser dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces una persona que tiene dinero se convierte en un dios. O por lo menos la persona cree que es un dios. No dice soy Dios, pero fíjense cómo lo dice el Espíritu de Dios por escritura de Ezequiel. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Fíjense bien, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y fíjense bien, hermanos, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Fíjense bien, nosotros tenemos las riquezas espirituales, son para nosotros. Pero no es, hermanos, no es para que nosotros nos enorgullezcamos despreciando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Esto hizo el pueblo de Israel. Ahí está hablando de Satanás. Pero también lo está diciendo acerca del príncipe de Tiro. Pero también es para la iglesia, hermanos. Es para la iglesia. Nosotros pudiéramos ser un príncipe así. O sea, tenemos que tener... Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Cuidado con el orgullo, Timoteo. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. O sea, debemos de Señor, yo seguido le pregunto al Señor, Señor, no permita, Padre mío, Señor, que yo me enaltezca, Señor. Ayúdame, Padre, me guíe, me condúzcame, Señor, para no ser, porque batallamos contra el orgullo, para no despreciar a alguien. Vamos a decir, yo conozco la palabra de Dios porque el Señor me ha dado conocimiento, el don de ciencia. Pero que no sea eso, que Satanás no use eso en contra mía para yo despreciar a mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Es Cristo. Es Cristo. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí que yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Un pastor que camina con Dios y es humilde y busca siempre la humildad y busca siempre el rostro de Cristo, en la medida que la iglesia va creciendo, el número de miembros de una iglesia pueden enaltecer el corazón de una persona. Yo le he pedido al Señor y le digo, Señor, pues usted sabe, Él conoce el corazón de nosotros. Cuando la palabra de Dios se expanda eventualmente,
Yo le pido siempre a mi Dios para que tenga piedad de mí y no deje que yo me enorgullezca simplemente por compartir algo que me fue dado gratis. Que me fue dado gratis. Ni me lo gané, ni me lo... O sea, no es mío, simplemente me fue dado para que yo lo compartiera. Porque sé que vienen tiempos difíciles y la gente va a buscar, muchos falsos profetas van a terminar mucha gente ya no los va a seguir y mucha gente va a buscar palabra de Dios. Entonces, yo digo, Señor, yo preferiría que mejor usted me llevara a que yo me fuera a enaltecer en cuanto creciera este ministerio y se enaltezca mi corazón. O sea, Él es el que hace todo, Él pone para que uno haga. Entonces, yo solamente le pido eso, aunque yo sé que Él es fiel, pero vamos a decir que ese es no un temor, sino es algo que está en mí, de decirle, Señor, no lo permita a usted que yo me pierda. Por eso siempre ando a veces, yo por eso no contestaba a los emails, porque yo me quiero alejar de todo lo que es adulación. Pero fue el Señor fue el Espíritu el que me dijo que yo le contestara a mis hermanos. Pero esa lucha va a ser hasta siempre, hermanos. Hasta siempre, porque la gente tiende a veces a idolizar a una persona que trae palabra que ni siquiera es de él o de ella, o sea, es de Dios. Así como lo han hecho en muchas denominaciones. Por ejemplo, los calvinistas, ¿a quién es su ídolo? John Calvin, Juan Calvino. O sea, por darles un ejemplo. Por ejemplo, John MacArthur, calvinista, él dice, no necesitas preguntarle al Espíritu Santo, lo único que tienes que hacer es leer la Biblia, y ya está todo escrito. Y desprecia los regalos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Él dice que ya no están activos. Ok. Entonces él dice que ya no hay profetas, ya no hay nada de esto. Ok. Entonces, si todo está escrito en la Escritura, entonces ¿por qué él escribe libros? O sea, él dice que ya todo está en la Biblia. Ok, está todo en la Biblia. Ok, está bien. Obviamente hay maestros. Ok. Pero si ya todo está en la Biblia, entonces ¿por qué yo voy a escribir 10 o 15 o 20 libros? Si ya todo está en la Biblia. Entonces, ¿quién puede tener más conocimiento? ¿Yo? Que yo puedo escribir 10 o 20 libros en relación a lo que el Señor me da. O el Espíritu Santo que me lo reveló, que siempre va a estar ahí para todo aquel que quiera seguir al Señor. Entonces, ¿qué es mejor? Yo, de hecho, en un tiempo yo pensaba escribir un libro, pero precisamente por el conocimiento que me ha dado el Señor, resulta que al escribir un libro, alguien te lo tiene que publicar, tienes que ir a promover tu libro, o sea, en todo caso te vas a promover, me voy a promover yo, y vamos a decir que vendiera millones de libros. Y ese dinero que yo voy a obtener, ¿cómo me lo voy a ganar? Por algo que me fue dado gratis. Entonces, yo digo, no hay sabiduría, no hay conocimiento en relación a eso. O sea, por un lado desprecian la obra del Espíritu Santo, porque estamos bajo la obra del Espíritu Santo ahorita. Y por otro lado, venden libros de su conocimiento. O sea, qué cosa más contradictoria.
Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircunciso morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Entonces, si dice aquí de muerte de incircuncisos, entonces el príncipe de Tiro era un judío. Era un judío. Porque le está hablando al príncipe de Tiro, que era circunciso, que era judío. Entonces, si se fijan, raíz de todos los males es no el dinero, el amor al dinero. El amor al dinero. Y hay gente que siempre está hablando del dinero, porque aman el dinero. Todos en la carne tendemos a esto. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para combatir los deseos de la carne, o sea, el amor al dinero. Dice, de muerte de extranjeros, morirás por manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Tenía más conocimiento que Daniel. ¿Okay? ¿Quién le dio el conocimiento a Daniel? Un espíritu. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora aquí está hablando en el espíritu. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Eso fue creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Yo esto en relación al que estuvo, fíjense bien, yo aquí quiero parar y hacer un comentario en relación a esto. Satanás pecó cuando hizo pecar a Eva. ¿Okay? Desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés hubo muerte. Hubo muerte, ok. En el tiempo de Moisés, fíjense bien, yo se los voy a decir así, les voy a dar solamente algo, no todo, porque de hecho yo todavía no tengo todo el conocimiento de eso. Hará como unos 4 o 5 años atrás, y todavía estoy donde mismo. No me he enfocado mucho en eso. ¿Por qué? Porque es irrelevante explicarlo.
pero de alguna forma solamente es importante, y por eso lo estoy sacando aquí. Es importante porque tenemos que tener cuidado si Satanás, el querubín que estaba en el Edén, tenía sabiduría y conocimiento. Esa es la única razón por la que yo lo estoy diciendo aquí. Una vez el Señor me mostró el que se le apareció a Moisés. ¿Quién se le apareció a Moisés? El yo soy. Pero ahí está hablando del espíritu del yo soy. ¿Cuántos espíritus hay? 7 espíritus, ok. ¿Cómo se le apareció a Moisés? En una zarza ardiente que no se consumía. ¿Qué tiene zarza? Espinos, hermanos, espinos. Entonces ya al momento cuando el Señor me reveló eso, yo le dije, Señor, ¿a poco era Satanás el que se le apareció a Moisés? Obviamente que no. Entonces yo digo, entonces ¿cómo es, Señor? Esos 7 espíritus antes eran de Satanás, pero le fueron quitados y se los dieron a Jesús, así como está en el libro del Apocalipsis. O sea, cuando viene Jesús bajado del cielo, le vino a quitar lo que se le había dado. Por eso, hermanos, o sea, Satanás vino a ese periodo de entre Moisés y Juan el Bautista, se le conoce como el ministerio de condenación, no de salvación, de condenación. ¿Por qué? Porque ellos no podían cumplir la ley porque la ley es espiritual, pero ellas eran carnales. Ahora Pablo lo explica de que eso fue dado así para poder juzgar al mundo. Entonces, eso que fue desde Moisés hasta el tiempo de Juan el Bautista, que fue el ministerio de condenación, ¿para qué lo vamos a buscar? Si ese es el ministerio de condenación. A través de ese ministerio sabemos el pecado. Si no hubiera existido ese ministerio de condenación, no tuviéramos pecado, porque no sabríamos que era pecado. Pero Dios lo quiso hacer así para que a través de eso. Ahora acuérdense, ¿quién fue el que dio los 10 mandamientos? El dedo de Dios, o sea, los ángeles de Dios. Pero esos espíritus, Satanás fue creado y el Señor le dio poder. Pero esos espíritus le fueron dados a Jesús, así como lo leímos al principio en el libro del Apocalipsis. A Jesús es la gloria, la honra, todo. Entonces yo por eso hago esa mención. Ya cuando el Señor me dé más palabras en relación a eso, yo se los comparto. Pero yo les digo, es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque necesitamos lo más importante, que es a Jesús. En lo único aquí que hago mención es de que nosotros tenemos, si Satanás, que era la persona que tenía más conocimiento en relación a los ángeles, más honra, o sea, no había un querubín más grande. Ese es el ejemplo para que nosotros tengamos cuidado, hermanos, de no quererle quitar a Cristo lo que es de Cristo. Lo que es de Cristo. Lo que al César, lo de Dios, Dios. Entonces no tenemos que hacernos dioses. El tener dinero, el tener mucho dinero, nos puede convertir en dioses.
porque con el dinero la gente se pierde lo... Y yo lo viví, hermanos. No que yo llegué a tener mucho dinero, pero yo me acuerdo cuando yo andaba bien envanecido en relación al dinero y cada vez iba teniendo más conocimiento para cómo obtenerlo. Y es algo que es un drive, es algo que motiva a la gente. Gracias a mi Padre Dios que me sacó de ahí. Gracias a mi Padre Dios que me sacó de ahí porque andaba yo ciego como una bestia. Yo voy a terminar con 1 de Timoteo 6, del 3 al 19. No les leí. Yo pensé que tenía, déjame ver, Santiago. Oh, ok. Voy a terminar con 1 de Timoteo, pero voy a seguir en 2 de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Ahí está la elección, hermanos. Esto es lo que no entienden los calvinistas. Que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿A quién eligió Dios? A los pobres. Así está escrito. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Fíjense bien, se los voy a explicar así. ¿Qué vale más? Fíjense, y de hecho les voy a dar algo que yo miré en la televisión. Yo miré a unas personas adineradas que van aquí en el condado de Orange, si mal no recuerdo era Costa Mesa, California. Miré a dos personas, fue así como un documental, en donde buscan una persona que había sido un soldado, ya no recuerdo si de la Marina o del Army. Entonces, pero andaba en las drogas, había caído en las drogas y era homeless. Entonces vinieron unas personas y le dijeron, oye, ¿quieres tú andar bien? Nosotros te ayudamos. ¿Qué necesitas? Dice, no, pues si yo tuviera un lugar para vivir, si tuviera un trabajo. Entonces, fíjense bien, le consiguieron un departamento, era un experimento, le consiguieron un departamento, le consiguieron un trabajo, le dieron un doctor para que le estuviera ayudando, para que ya no anduvieran las drogas, y le dieron dinero, bastante dinero. Vamos, ya no recuerdo la cantidad, pero vamos a decir $500,000 para que se moviera. O sea, no tenía problemas ni de trabajo, ni de dinero, ni de comida, nomás era órale, ponte las pilas, y hasta doctor le pusieron. Y él anduvo caminando bien muy poquito tiempo. Fue algo así como un mes. Eventualmente se fue a las drogas y no le reclamaron el dinero que le dieron. Pero concluyeron que a una persona que no tiene un deseo ardiente de salir de eso, aunque le des dinero, aunque le des todo, no va a salir de ahí. Entonces, fíjense bien, es bueno darle dinero a las personas. En algunos casos sí, no siempre. Yo no siempre le doy dinero a la gente. Más bien les doy comida. A nadie se le puede negar un taco de comida. Entonces, pero aún Dios dice, no lo alientes. Yo lo tengo ahí sin pan para que se arrepienta. Y ni aún así se quiere arrepentir. Algunas veces el Señor dice, no le des nada. Y de hecho me lo puso a mí como que ni siquiera el dinero que hay en este mundo es de Dios, es de Cristo. O sea, un día el Señor me dice, dile que ya no le voy a dar nada, incluyendo dinero, para sus necesidades. Dinero que el Señor a mí me da para mi sostenimiento, que yo compartía con algunas personas en relación a la comida, porque muy raramente es muy raro que yo le dé dinero a una persona, a menos de que el Señor me lo diga específicamente.
Entonces, pero no es lo común. Entonces, tú le podrías dar a una persona mucho dinero o estarla manteniendo ahí. Pero, ¿qué no sería más fácil si le predicas el evangelio y que la persona se convierta a Cristo para que el Señor cuide de esa persona? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de ayudar a nuestro prójimo? Fíjense bien, hermanos. Si yo tengo mucho dinero, pues yo la puedo ayudar con dinero, pero estoy limitado. Estoy limitado. ¿Limitado a qué? Bueno, de que el dinero bien se lo puedes dar ahorita y al ratito ya se lo gastó, ya se lo usó en drogas. Pero fíjense, la mejor forma de ayudar a nuestro prójimo, ¿cómo es? Si yo estoy pelado, si yo, vamos a decir que no tengo nada, y de hecho el Señor a eso nos llama. A eso nos llama. El Señor manda a sus discípulos y dice, vayan, no lleven nada en sus bolsas. Nada lleven. No lleven oro ni plata, no lleven nada de dinero. Vayan a predicar. Los manda sin nada. ¿Por qué los manda así? Y ellos obedecieron. Entonces dice, vayan y quédense, no anden de casa en casa. Vayan a una casa y quédense ahí. Ustedes ya tienen paz. La paz que yo les doy. La paz de Cristo, dicen, la paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. Yo ya tengo esa paz. El Señor ya me dio esa paz. Yo tengo paz, hermanos. Entonces, si el Señor me dice, ve a la casa de Panchito, y yo voy a la casa de Panchito, y Panchito me acepta ahí, o sea, cuando yo le hablo de Cristo, sobre todo el Evangelio, la casa de Panchito es bendecida. ¿Por qué? Porque me recibió a mí. Porque en mí mora la paz de Cristo. Entonces, cuando me recibe Panchito y su casa, ellos no me reciben a mí, reciben la paz de Cristo. Entonces, ellos fueron e hicieron eso. Pero también el Señor dice, ahora, si ellos no son dignos, la paz que se debería de quedar ahí se les va a regresar a ustedes. O sea, yo no se les voy a dar paz a una persona que los desprecie. Entonces, cuando ellos se fueron a predicar, regresaron contentos porque los demonios se les sometían. ¡Señor! Y eran 70 los que mandó. No nomás los 12, eran 70. Y les dijo, Señor, hasta los demonios se nos doblegaban. Y fue cuando Jesús les dijo, no se alegren de que los demonios se les doblegan, sino más bien alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Solamente hubo una ocasión en donde no pudieron, que andaban alegando ahí con los apóstoles. Entonces llegó un señor ahí que quería que lo sanaran a su hijo y ellos no pudieron. Y Jesús los regañó, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué les dijo eso? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Entonces, el Señor los sanó. Y entonces después le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Entonces les dijo, esta clase de demonios, que es el demonio de sordo, esta clase solamente con oración, hermanos. Ahora, muchos pastores se ponen a orar ahí por los sordos. No, Cristo no se puso ahí, Padre, mira, yo te pido, Señor. No, Cristo llevaba una vida de oración. Y al llevar una vida de oración, simplemente le dijo al demonio, sal de él, o salgan de él. Y se fueron. Entonces, ¿por qué a veces nosotros, cuando le predicamos el evangelio a unas personas, no nos escuchan? Porque no llevamos una vida de oración como Dios quiere, hermanos. Como Dios quiere. Porque hay demonios que son sordos, no escuchan. Pero aún a los que tienen espíritu, un demonio sordo, que son, por ejemplo, los que están en las falsas doctrinas, aún a esos puede convertir uno el Señor si nosotros lleváramos una
vida de oración, que no anduviéramos afanados ahí, que el trabajo y que... Entonces yo recuerdo un día le digo al Señor, Señor, pues yo sé que de alguna forma yo no estoy al 100%. Entonces el Señor me dijo, no, tú cuida a tu hijo, está bien, tú sígueme así, tú cuida a tu hijo, está bien. O sea, yo cuido de los dos. Entonces el Señor me llevó dice, hay unos que trabajan al 60, al 30, al 60 y al 100. El que trabaja al 100 es el que le dedica su vida totalmente a Dios. El que le da al 60, por ejemplo, el casado es al 30, porque tiene que trabajar para su esposa y para sus hijos. Yo trabajo al 60 porque tengo que trabajar. Yo no puedo andar en la calle predicando el evangelio y quedándome en un lugar aquí, en otra casa, porque estoy con mi hijo. Entonces yo trabajo al 60. Pero están los que se dedican solamente, toda su vida es para el Señor, los que trabajan para el 100. Pero el Señor se agrada, o sea, no es de que uno, o sea, el Señor así lo quiere. Entonces, de lo que se trata, hermano, es de que entre más pobre es uno, más rico eres para ayudar a tu prójimo. Tan simple como eso. Cristo le decían a Jesús, por ejemplo, los rabinos, los rabbis, en el tiempo de Jesús, así les llaman todavía hasta la fecha. Que uno está escrito ahí maestro, pero en realidad es rabino. Los rabinos tenían sus discípulos. Entonces había rabinos envidiosos, como los fariseos, le tenían envidia a Jesús porque él era el que más gente lo seguía y le tenían envidia y hasta se burlaban de él. Entonces Jesús, vienen unas personas, les dio de comer, comida literalmente, y luego lo siguieron y le dijeron, Señor, ¿dónde vives? Y Jesús, que conocía sus corazones, dice, ustedes no me siguen porque han creído. Ustedes me siguen porque les doy comida. Y ahí es donde les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por el evangelio, vaya. Trabajen por predicar el evangelio. Entonces otra persona le preguntó, Señor, ¿dónde vives? Dice, ni siquiera tengo un lugar donde recostar la cabeza. ¿Quiénes ayudaron a Jesús? Hubo muchas mujeres que tenían dinero, que fue la forma de que ellas tenían dinero, pero sabían que no tenían la paz. La mujer samaritana fue una de ellas. No tenían la paz de Cristo. Entonces a muchas mujeres, entre ellas Juana, ahorita me llega el nombre de Juana, ellas ayudaban con dinero a Jesús y fueron bendecidas. De la que más se habla es de María Magdalena. Entonces, entre más dinero tienes, menos puedes ayudar a la gente. Menos. En relación al Espíritu Santo. Pero una persona que pelada, por ejemplo, viene Juan y Pedro y entran al templo y está una persona y le pide limosna. Entonces Pedro le dice, no tengo oro. ¿Saben lo que quiere decir eso? Estoy pelado, mi amigo, yo no tengo nada. Dice, no tengo oro ni tengo plata. Pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. Levántate. Y se levantó. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Si tú tienes dinero, pues en realidad, bueno, tú puedes ayudar a la gente, pero no le digas a nadie. Porque si le dices a la gente o si la gente te mira que los ayudas, ya obtuviste tu recompensa. La mejor forma de ayudar a tu prójimo es predicándole el evangelio. La mejor forma que puedes ayudar a tu prójimo es que te hagas pobre. Que te hagas pobre. Porque si no te haces pobre, Dios no puede obrar en ti. Por eso Cristo se hizo pobre. Por eso levantó muertos y resucitó. Y le dio vista a los ciegos porque era pobre, porque Dios le da a los pobres. Estudien 2 Corintios todo el capítulo 9. Santiago 2:5 dice,
Hermanos míos, amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? Una persona pobre puede ser rica en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. El trabajo es que mediten 2 de Corintios 9. Y voy a terminar con 1 de Timoteo 6, del 3 al 19. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, con que tengamos sustento y abrigo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fueron llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo, fíjense, aquí está lo que yo les decía, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en Jesús, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Más claro no puede estar, hermanos. Al que tenga oídos para oír, que oiga. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.